thing is much too much. Bueno, estamos muy contentas. Habíamos dicho en reiteradas oportunidades que 2020 tenía que ser el año de la paridad para Santa Fe y efectivamente así lo fue. Después de mucho trabajo, de muchas legisladoras antes que nosotras, logramos que ayer la paridad se convierta en ley en la provincia de Santa Fe y entendemos que es un avance significativo que va a ser considerado un día histórico para la democracia santafesina, porque eso nos da la posibilidad a las mujeres de acceder a cargos públicos en condiciones iguales a los varones. Esta ley habilita a que de ahora en adelante las listas dentro de la legislatura, los consejos municipales y las comisiones comunales sean integradas en un 50% por varones y en un 50% por mujeres, y también que de ahora en adelante el Poder Judicial sea armado equitativamente entre varones y mujeres, lo mismo para el futuro gobierno de la provincia de Santa Fe en 2023 con la composición de ministros y ministras. Yo creo que las luchas y las conquistas de las mujeres siempre han sido muy lentas y muy difíciles. Me parece que esto es un avance y que lo que nos indica es un piso a las mujeres de toda la provincia de Santa Fe. Nosotros nos tocó discutir con un Senado compuesto por 18 varones y una mujer, un Senado al que nadie le pregunta por la idoneidad de esos varones y sin embargo un Senado que no solo obstaculizó esta ley durante un montón de tiempo, sino que también obstaculizó muchas leyes esenciales para la provincia de Santa Fe. Nosotros no tenemos ley de educación sexual integral porque el Senado se negó a debatirla. No tenemos ley de educación ni ley de salud porque el Senado también se negó a debatirla. Entonces me parece que hay que cambiar los conceptos de representatividad y sobre todo hay que cambiar la democracia para que sea una democracia real. Y ahí las mujeres tenemos mucho que ver, pero también tenemos mucho más para conquistar y creo que esto es un avance para la política, pero también para mostrarle a las mujeres de pie que ellas merecen otro reconocimiento dentro de sus lugares en la sociedad. Ojalá que nos falte siempre llegar a ese techo porque significa que siempre tenemos que luchar, pero ojalá que partamos para llegar a ese techo de condiciones mucho más igualitarias. Creo que podamos acceder a lugares de cargos públicos en condiciones iguales es un avance enorme, porque cuando las mujeres llegan a la política no solo hacen la democracia más representativa, sino que hacen mejor la política. Desde el cupo femenino hemos visto cómo las leyes han mejorado, cómo las leyes se han involucrado en temas que antes eran impensados tratarse, pero también nos falta mucho. Si no hay mujeres en la política, es muy probable que no se aborde ni la violencia política correctamente, ni tampoco se aborde la violencia que sufren las mujeres todos los días. Hoy vemos como lamentablemente siguen matando a una mujer cada 30 horas y eso no debe ser una cuestión de las mujeres, pero sin mujeres es muy difícil abordarlo correctamente. La democracia tiene esas cosas y como te decía antes, a nosotros nos cuesta mucho. Esta ley tuvo 2 medias sanciones en la Cámara de Diputados en la última legislatura. Una incluso impulsada por el propio Poder Ejecutivo. El entonces gobernador Lifchitz había mandado esta ley a la legislatura y sin embargo la valla que se obtuvo de parte del Senado fue un obstáculo enorme y ni siquiera tuvo un tratamiento. Creo que hoy el Senado entiende que el devenir de la historia está cambiando y que la realidad está cambiando y que hay que adaptarse a eso y por eso es que es tan significativo y que es un hito tan grande que todas festejamos. La Argentina cuenta con una ley de paridad hace ya 3 años y Santa Fe seguía en mora con eso y hasta hace muy poquito tiempo nos pensaba imposible que logremos esta sanción de esta ley este año. Así que creo que por eso es el festejo de todas las diputadas y de todo el arco político en general. Creo que tiene que ver con el entendimiento de las mujeres de que solas no vamos a ningún lado, de que todas padecemos los mismos problemas, de que todas en la vida cotidiana como ciudadanas, pero también en la política, nos cuesta mucho lograr determinadas causas y nosotras entendimos eso y entendimos que el concepto de sororidad nos abraza y que tenemos que trabajar juntas porque a pesar de nuestras pertenencias, de nuestras divergencias en algunos temas, todas queremos lo mejor para la sociedad santafesina y avanzar en una agenda igualitaria. Así que en eso coincidimos, todas estuvimos de acuerdo con que esta oportunidad que nos daba el Senado había que aprovecharla, sabiendo que no era la mejor ley, sabiendo que la ley tenía que tener muchas otras cosas que no tiene, pero teniendo en cuenta que el objetivo claro era que haya una ley y que después íbamos a seguir trabajando para mejorarla y para avanzar en una agenda de derechos propositiva para las mujeres, pero también para todos los ciudadanos de la provincia. Así que en eso trabajamos y la verdad que fue muy lindo poder trabajar con todas las diputadas de la Cámara, prácticamente todas unidas, para lograr un objetivo común y sin banderas y después haciendo notas y compartiendo momentos sin distinguir ningún acto partidario ni color político.
Son muchas las prioridades que tenemos las mujeres de la política, pero creo que la violencia hoy es una de nuestras principales problemáticas. La violencia y la pobreza. En un país que asciende a un casi 50% de pobres, donde la mayoría de ellas son mujeres y donde la mayoría de ellos son las que se ponen la camiseta y salen todos los días, no solo a laburar, sino a ver cómo cuidan a sus hijos, a los hijos de sus vecinos, de sus familias, cómo le dan un plato de comida a todos ellos, sino si la Argentina no tiene un debate serio de qué hacemos con respecto a la pobreza y cómo entre todos nos ponemos de acuerdo para que esa sea la principal prioridad, no va a haber agenda de género que valga, porque la pobreza tiene cara de mujer, lamentablemente. Yo creo que lamentablemente la clase política y sobre todo el último gobierno de Macri miró para el costado. Este gobierno de Macri debería haber hecho políticas mucho más activas, obviamente que le dio la espalda a las clases populares, y eso ahora se traduce en términos de pandemia en una situación que es catastrófica para el país y mucho más para las clases vulneradas, que como te decía antes, la pobreza asciende casi al 50%. Creo que el feminismo nos deja y el movimiento de mujeres un mensaje muy importante, y que es que las causas justas y las causas importantes del país y de la Argentina las tenemos que abordar entre todos, que acá nadie sobra y que es con todos, y por eso tenemos que trazarnos grandes objetivos y grandes acuerdos políticos para solucionar estos temas. Creo que hoy estamos esperando un proyecto y un plan de parte del ministro Saín con respecto a la seguridad, que no tiene que ver con las leyes concretas que mandó la legislatura, sino que es necesario que haya un plan concreto y que no lo estamos conociendo en el día de hoy, pero a la vez estamos en permanente diálogo con la Secretaría de Igualdad, con la nueva Secretaría, y estamos reclamando constantemente un presupuesto mucho más amplio en materia de alimentos, pero también un presupuesto mucho más amplio para las casas de protección, que son las casas que alojan a mujeres, y para políticas de prevención, porque hoy la pandemia hace que solamente se hable de pandemia, solo se hable de inseguridad, pero los casos de violencia de género aumentan y es muy difícil hablar del tema y visibilizarlo si no hay presupuesto para ello. Estoy muy preocupada por lo que está pasando en los barrios de nuestra ciudad y de toda la provincia. El gobernador Perotti tenía una ley y tiene una ley, que es una ley del Plan ABRE, que fue sancionada hace un poquito más de un año, incluso sancionada en instancias del propio peronismo, donde cuenta con un presupuesto de más de 3.100 millones de pesos para toda la provincia para ejecutar en el año 2020. Hoy, a casi un año, no sabemos qué pasó con ese presupuesto, no sabemos si se ejecutó o no. A la vista se está claro que no se ejecutó porque las obras están abandonadas, las obras que dejamos en marcha, grandes obras que podían transformar los barrios, están abandonadas, pero lo peor es que está abandonada la gente y los barrios. El otro día, el mismo día que Capitani estuvo en Nueva Alberdi anunciando un plan con 3 gazebos y el plan Detectar, estuve ahí recorriendo comedores, hablando con vecinos y vecinas, y lo que nos decían es que no saben con quién hablar, que las obras no existen más, pero lo peor es que no saben a quién dirigirse, que los casos de violencia aumentan, que los casos de balaceras aumentan, y para ello es necesario que la presencia del Estado provincial esté ahí en los barrios, escuchando y acompañando a la gente en este momento.